Saludos, les habla Ángel Albarrán y en este espacio estaremos profundizando un poco sobre los aportes al conocimiento científico de Gadamer como parte de una actividad del Seminario Avanzado de Filosofía de la Ciencia del programa de doctorado en gerencia de la Universidad de Yacambú. Hablar de Gadamer es hacer referencia a una de las figuras más importantes del siglo XX en filosofía, especialmente en el campo de la hermenéutica, que reformuló de manera radical la comprensión humana, el conocimiento y la interpretación. A diferencia de otros autores, Gadamer propone que la comprensión no surge de un método, sino de una condición existencial. Los seres humanos siempre estamos interpretando el mundo. Vivió entre los años 1900 y 2002 y su principal obra, Verdad y Método, fue publicada en 1960. Comprender a Gadamer requiere mirar el contexto histórico que marcó su obra. Sus aportes responden a tres grandes crisis del siglo XX. En primer lugar, la crisis del positivismo científico. El positivismo sostenía que sólo valía el conocimiento verificable y que las ciencias naturales eran el modelo universal. Este enfoque colapsa porque no explicaba fenómenos propios de las ciencias humanas, como la historia, el arte, el lenguaje, la cultura. Y las nuevas corrientes como la fenomenología, el existencialismo, el psicoanálisis y la hermenéutica histórica evidenciaron la importancia de la experiencia, la subjetividad y el lenguaje. Este ambiente intelectual permitió que Gadamer resaltara la comprensión y el sentido como bases del conocimiento. La crisis histórica y espiritual de Europa. Gadamer vivió guerras, totalitarismo y la caída de la idea de progreso. La razón instrumental mostró su lado destructivo al alimentar la tecnología bélica y la burocracia opresiva. Frente a esto, Gadamer propone que la racionalidad auténtica surge del diálogo, el encuentro humano y la tradición. Verdad y Método defiende la dimensión humana del conocer frente a la visión técnica de la razón. Finalmente, la ruptura con la idea del método como única vía de verdad. Antes de Gadamer, la validez científica dependía del método. Él afirma que la verdad no se alcanza solo siguiendo reglas técnicas. Toda comprensión está mediada por historia, lenguaje y prejuicios. La objetividad absoluta es imposible. Reivindica el valor del arte, la tradición, el lenguaje, la historia y el diálogo como modos legítimos de producir verdad en las humanidades. Dejamos entonces a un lado el contexto para adentrarnos ya en el pensamiento del filósofo y partimos de la premisa de que la hermenéutica estudia cómo las personas interpretan, comprenden y otorgan significado a la realidad, a los textos, a las acciones humanas y a la experiencia. Gadamer retoma la tradición hermenéutica, pero va más allá de verla como un conjunto de reglas para interpretar textos. Para él, comprender es algo que hacemos siempre, no solo es una técnica académica, y la interpretación no depende únicamente del texto, sino del contexto y la historia del intérprete. Finalmente, la ciencia y el conocimiento humano están profundamente ligados al lenguaje. Por esta razón, en su obra principal plantea que la verdad no se reduce al método científico, y esto rompe con la concepción positivista que dominó buena parte de los siglos XIX y XX. Por otro lado, Gadamer introduce el concepto de fusión de horizontes para explicar cómo se produce el conocimiento, y debemos entender como horizonte al conjunto de experiencias, creencias, tradiciones y prejuicios que cada persona posee. ¿Y qué ocurre al interpretar? Bueno, se encuentra el horizonte del intérprete con el horizonte del texto o fenómeno a comprender. La comprensión verdadera ocurre cuando ambos horizontes se fusionan, generando un sentido nuevo, actualizado y significativo. Esto significa que no existe interpretación natural. Toda interpretación es un diálogo entre pasado y presente. La comprensión es siempre dinámica y abierta. En Gadamer el término prejuicio no tiene sentido negativo. Representa lo que ya sabemos antes de conocer algo nuevo, los marcos culturales que permiten interpretar el mundo. Reconoce que no podemos liberarnos completamente de nuestros prejuicios, sino que debemos tomar conciencia de ellos para abrirnos al diálogo. Esto es central en las ciencias humanas, porque los investigadores también interpretan desde su historia. No existe observación pura o completamente objetiva. Para Gadamer, la verdad no se impone, sino que emerge del diálogo, y este diálogo es abierto porque garantiza disposición a aprender, rizomático porque amplía fuentes y conexiones, histórico porque ancla el sentido en tradiciones y contextos, y crítico porque filtra sesgos y consolida validez. En conjunto,
configuran el diálogo hermenéutico como estructura de producción de conocimiento, un proceso situado, conversacional y responsable, donde la verdad se co-construye al interpretar. Y en este sentido, el conocimiento entonces se construye. ¿Y cómo se hace? Preguntando, respondiendo e integrando nuevas perspectivas. Por eso la hermenéutica de Gadamer se vuelve una ética del encuentro, una forma de investigar que respeta la alteridad del otro. Otro aspecto importante es el lenguaje como medio del ser. Gadamer afirmó que el ser que puede ser comprendido es lenguaje, y esto significa que existimos en y a través del lenguaje. Sin lenguaje no hay pensamiento, ni experiencia, ni conocimiento. El lenguaje no solo describe la realidad, también la construye. De este modo, las ciencias humanas no pueden reducirse a números o a métodos experimentales. Necesitan comprender el sentido construido simbólicamente. Definitivamente los aportes de Gadamer transformaron profundamente las ciencias sociales, humanas y la epistemología. Primero, el conocimiento es histórico. No existe la verdad aislada del contexto. Toda comprensión implica un proceso interpretativo arraigado en la tradición. Seguidamente introduce una nueva forma de validar conocimiento. Propone una validación basada en coherencia interpretativa, diálogo entre perspectivas, apertura a la crítica, comprensión profunda del fenómeno. Esto supera la obsesión positivista por la cuantificación. Gadamer aporta bases a la investigación cualitativa, influye en hermenéutica aplicada, análisis narrativo, estudios culturales, investigación educativa, psicología fenomenológica, pedagogía crítica. Otro aspecto importante es que reconfigura la autoridad del investigador. El investigador ya no es un observador externo, sino un participante activo que dialoga con la realidad investigada. Y finalmente, humaniza la ciencia, recupera dimensiones olvidadas como la tradición, la historia, el lenguaje, la comprensión, la experiencia y la interacción humana. Gadamer es clave para el pensamiento contemporáneo porque propone una epistemología que integra razón y experiencia, supera la separación entre sujeto y objeto, valora el diálogo y la alteridad, reconoce la historicidad del conocimiento y otorga centralidad al lenguaje y a los significados. Por eso es un autor fundamental para entender cómo producimos conocimiento, por qué interpretamos como interpretamos, cómo se valida la verdad en las ciencias humanas y cómo la tradición influye en el pensamiento actual. Y ya para cerrar este espacio, les comparto una frase inspirada en este filósofo que resume su pensamiento. La comprensión se constituye en un proceso hermenéutico donde el diálogo con la tradición, el lenguaje y el otro amplían nuestro horizonte y posibilitan nuevas formas de verdad.